En este video continuaremos con los plugins que ya tienen un tiempo creados para los nuevos usuarios del programa. Este plugin abre todo un mundo de posibilidades para los usuarios de SketchUp. Cloudwork o simulador de telas, como su nombre lo indica, nos va a permitir generar a partir de una geometría plana la posibilidad de simular nuestros modelos, manteles, colchas, banderas, cortinas, etc. Es un plugin fácil de usar y con un gran abanico de posibilidades. Vamos entonces a ver cómo funciona. Ok, pues vamos a iniciar. Es este que tengo aquí. Y para esto tengo varios ejemplos que vamos a poder observar para poder explicar más a detalle esta extensión. Para esto, bueno, se cabe mencionar de que para iniciar la simulación de tela, ya lo habíamos comentado, se puede hacer a partir de una geometría plana, como en este caso tengo formas rectangulares, pueden ser también de cualquier otra geometría, pero bueno, vamos a hacerlo así. Es indispensable cuando se elija la geometría plana crearla en un grupo. La creamos y vamos a levantar un poco más o menos de esta altura, y bueno, ya lo tenemos así. Ahora, este mueble vamos a modificarlo. Les comento, también es importante crearlo en un grupo y lo vamos a seleccionar. Nos vamos a botón derecho del mouse, nos vamos aquí a la sección donde dice Cloudworks y lo vamos a formar un colisionador. Ya estaba formado, pero bueno, tú te vas aquí y le pones crear colisionador de esta forma. Ahora, ¿por qué colisionador? Porque al momento de crear o simular la tela, al momento de hacer la animación, toda esta geometría va a simularse como una tela y va a colisionar o va a toparse con la cama o el mueble, simulando una tela. Entonces vamos a hacerlo. Seleccionamos la geometría, nos vamos aquí a la opción de Cloudworks y le ponemos crear tela. Ya teniendo esta opción lista, nuevamente tecleamos botón derecho del mouse, nos vamos a Cloudworks, nos posicionamos donde dice tela. Hay varias opciones, pero bueno, ya si quieres tú investigar las otras opciones, te van a pedir una licencia y entonces ya vas a tener que pagar por ella. Entonces nosotros en estos momentos vamos a explicarlo porque es la extensión de manera gratuita. Vas a aplicar la cuadrícula cuadrilátera y aquí te va a dar una cifra. ¿Y qué es esa cifra? Son los parámetros o la segmentación de cuadrícula que va a tener la geometría. Entre más segmentación haya, obviamente la simulación de tela va a ser mucho mejor, pero eso sí, dependiendo si tu máquina o tu PC es de alta capacidad, pues lo va a hacer rápidamente. Si no, te recomiendo que no le des valores tan grandes para que lo puedas hacer de manera más rápida. Ok, entonces ya le di un valor de segmentación de 5000, lo dejé en ese parámetro y ahora ya vamos a comenzar a hacer la simulación. Va a comenzar a crearse el plugin, va a modificar esta geometría como lo pueden ver y se va a acoplar a la forma del colisionador que en este momento o en algún momento definamos, y va a tomar la forma precisamente de esta cama, de este mueble que ya lo habíamos indicado. En este caso también creamos un piso y también lo convertimos en un colisionador para que ustedes, como pueden ver, al momento de estarse adaptando o acoplándose a la mueble, también se va a adaptar al piso de manera intencional. Hice la geometría un poco más larga para que simule precisamente que se está cayendo también al piso, y también el plugin nos da la posibilidad de poder manipular la tela y crear simulaciones como la gravedad, el viento. Esta herramienta es interesante, bueno, básicamente simulando por ejemplo la ventana abierta,
pueda crear este efecto, como lo pueden observar. Entonces es muy interesante. Ahora vamos a ponerle una tela y ya al terminar con la simulación, bueno, se va a adaptar al último efecto que nosotros le hayamos mostrado y lo va a dejar de esta manera. Entonces, como pueden ver, es bastante interesante y fácil de crear este tipo de simulaciones de tela o de cortinas que veremos más adelante con este plugin, que es bastante eficaz. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Lo vamos a hacer de una manera más rápida. Vamos a ir también repitiendo los pasos para que quede más claro. La geometría la vamos a poner a esta altura rápidamente. Nuevamente, como primer paso, creamos el colisionador de este mueble. Nos vamos a CloudWorks con clic derecho del mouse y ponemos crear colisionador. Nuevamente es importante mencionar que todo hay que crearlo en un grupo. Seleccionamos la geometría plana, ponemos crear tela y nuevamente seleccionamos clic derecho del mouse y ponemos en crear tela, ponemos mostrar geometría cuadrangular y lo mostramos de esta forma. 5000 es un rango que viene por defecto el plugin. Es un parámetro que nos muestra una simulación bastante aceptable para simular la tela. Si ya lo quieres más definido aún, al momento ya de hacer un render posterior, pues sí, es recomendable darle un valor mayor para que el render se vea más realista, claro está. Entonces, para efectos del tutorial, nosotros lo vamos a dejar con esos parámetros. Y bueno, ya pueden ustedes observar de qué manera se comporta el plugin bajo esta geometría, considerando este mueble como colisionador una mesa. Entonces ya tenemos terminado la simulación. Ahora ya nada más le vamos a colocar también una tela. Ya las telas, los materiales ya con base a un diseño ya establecido, lo puedes mandar a un motor de render más eficaz y ya le puedes poner materiales PBR más realistas y obviamente tu modelo se verá bastante bien. Entonces vámonos con otro ejemplo ahora con este sofá, aplicando la misma operación. Recuerden, primer paso, a formar el colisionador. Segundo paso, crear la tela de la geometría que nosotros ya tengamos aquí. Formar la cuadrícula. Si gustan ya se pueden ir a la opción de ver geometría oculta para que puedan verla. Bueno, ya es decisión de ustedes. Los valores se los ingresan y creamos la simulación para que nos cree la adaptación, o se adapte o se acople a este mueble o a este sofá. Entonces vamos a ver de qué manera se va acoplando y regreso cuando ya esté listo. Es interesante cómo el plugin va adaptándose o acoplándose a la forma del colisionador que nosotros le vayamos designando. Y también es importante decir que si nosotros le mandamos al momento de estarse creando esta simulación con el clic izquierdo del mouse, podemos ir, podemos decir como jalando o estirando la tela, como lo pueden observar, e irla adaptando también al colisionador que nosotros le mandemos, ya que no en todos los casos se adapta perfectamente al mueble que nosotros le designemos. Pero bueno, así lo vamos a dejar. Para el tutorial ya lo tengo de esta manera y ya le cambiamos de material. Vamos a dejarlo así para ir avanzando con el siguiente ejemplo. Podemos adaptarlo en muchas opciones. Ahora vamos a verlo con este ejemplo de esta estatua. Vamos a crearle como una especie de velo en el costado derecho de la figura para que le cree, como les comento, una especie de velo para cubrir este costado de esta escultura. Haciendo la misma operación, primero el colisionador, luego la tela
le creamos la cuadrícula y formamos o creamos nuevamente la simulación. Vamos a ver cómo poco a poco se va adaptando y bajando la tela, cubriendo el costado de esta figura, y se ve interesante cómo va acoplándose, ¿no? al colisionador o a la figura que nosotros le hayamos designado como un colisionador. Le podemos asignar un material, vamos a ponerle un rojo para que se vea más definido, se vea un poco mejor. Y bueno, ahora también le paré un poco la simulación ahorita, nada más para verla cómo se va definiendo. Y bueno, vamos a terminar de simularlo para que baje perfectamente este velo, cubriendo perfectamente el costado de la figura. Cubrirlo como ejemplo, ¿no? Para mostrarlo en este tutorial. Ahora ya terminamos con la simulación, donde la tela ya baja perfectamente de esta manera. Ya podemos parar la simulación y dejarlo así como ejemplo de este plugin, como una manera de mostrar también cómo se puede utilizar esta extensión. Nuevamente le asignamos el material y vamos a dejarlo de esta manera para que lo puedan observar mejor. Ok, pues vámonos con el último ejemplo. Vamos a crear unas cortinas, la posibilidad que también nos puede ofrecer este plugin con una gama amplia de posibilidades que nos va a dar. Vamos a hacerlas, y para esto tengo el ejemplo de esta manera, nuevamente aplicando los mismos pasos. Seleccionamos las geometrías, las creamos en tela, y ahora la diferencia con los otros ejemplos es que para poder crear cortinas necesitamos una especie de sujeción en la parte superior de la geometría, y para esto este plugin nos ofrece esta última icono o esta última opción, que nos va a permitir crear una especie como de pasadores para sujetar la tela que nosotros creemos, y de esta forma podamos crear y se vea más real, simular estas cortinas que vamos a generar precisamente en este momento. Le damos clic al icono y poco a poco vamos a ir creando estos pasadores que les comento, y que al momento de hacer la simulación precisamente van a servir de sujeción para que no se nos caiga la tela al momento de estar creando precisamente la simulación, y forme una especie o de la sensación de que es una cortina que se está moviendo, ¿no? Lo vamos a ver a continuación. Ya solo termino de generar los pasadores y listo, ya lo tengo. Ahora sí vamos a crear ya la tela. Aquí le ponemos que sí. Vamos a hacerlo uno por uno y empezamos a generar precisamente esta simulación. Vamos a ir manipulando la tela para que dé la sensación de que la cortina se está moviendo, y bueno, con la paremos precisamente el movimiento, la va a dejar de la forma que nosotros ya deseemos dejarlo. Lo dejamos de esta forma, simplemente lo suavizo un poco, y ahora nos vamos con la siguiente, haciendo los mismos pasos que hicimos en la primera, y jalamos un poco simplemente para dar esta sensación. Botón izquierdo, recuerden, al momento de que esté generando podemos ir jalando la tela, y bueno, ya simplemente le vamos a poner unos materiales, como les comento nuevamente, en un motor de render con materiales PBR ya pueden verse materiales o ya más realista.
el renderizado. Pero bueno, esta es una muestra de lo que el plugin puede crear, una gama amplia, precisamente para poder generar este tipo de simulación de tela, de cortinas, de colchas, que pensaríamos que no podríamos realizarlo, mas sin embargo con esta herramienta que es, podemos decirle, una de las más importantes y que no nos debe de faltar al momento de estar trabajando en este programa, y que nos va a facilitar hacer este tipo de cosas. Bueno, pues yo doy por terminado este video. Algunos estoy seguro que algunos miembros del canal ya lo conocían, pero bueno, está enfocado estos videos para también para los usuarios que estén o sean nuevos precisamente en el programa y que no conocían esta herramienta. Este video es o está enfocado a todos ustedes. Bueno chicos, pues yo doy por terminado este video tutorial del día de hoy. Regálenme un poderosísimo like si les gustó y nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense mucho, nos vemos, chao.